Buenas noches, comunidad de la niebla. Espero se encuentren muy bien. Esta noche nos adentraremos en este espeso, húmedo y frío ambiente, compuesto de luz y oscuridad, para compartirles dos relatos de terror enviados por miembros de nuestra comunidad. El primero, sobre un extraño nahual que se aparece en la avenida Madero, y la segunda, sobre la visita de una temible bruja en un local de la zona de Pino Suárez, ambos ubicados en la zona del centro histórico de la Ciudad de México. Así que sin más introducciones, demos inicio a estos relatos que, hasta el momento, habían estado ocultos entre la niebla. Buenas noches, comunidad de la niebla. Esta noche les escribo para contarles algo que vi con mis propios ojos cuando trabajaba en el servicio de limpia de la Ciudad de México. Todo sucedió una noche de miércoles, en temporada baja de turismo en la zona del Zócalo, es decir, en un día normal, en los cuales la ciudad solo tiene el tránsito normal de personas que trabajan por aquí y unas que otras que se vienen a surtir a los negocios de este lugar. Por lo que en estos días nuestro trabajo no suele ser tan pesado como en los fines de semana o días festivos, pero aún así, el Zócalo de la Ciudad de México no deja de tener un aire especial, sobre todo en las noches, donde sus enormes y viejos edificios te remontan al pasado y donde no es difícil imaginar cómo era la vida en aquel entonces, con hombres de traje y mujeres con vestidos largos, caminando por doquier. De hecho, cuando limpio las calles de la ciudad, me gusta poner música antigua, porque me ayuda a imaginar lo que pasaba en estas calles varias décadas atrás. De modo que ese miércoles así lo hacía, limpiando lentamente la calle de Isabel la Católica, mientras escuchaba una canción, dejándome llevar un poco por la nostalgia, debido a que esa vez hacía demasiado frío y las calles estaban húmedas por la fuerte lluvia que había caído por la tarde, cuando de pronto vi a un hombre parado justo en la esquina de esta calle con la avenida Madero, lo que se me hizo muy extraño, no solamente porque eran las 4 de la madrugada, sino porque aquel hombre estaba vestido con una enorme gabardina y un sombrero de copa, lo que no es común ver a estas horas de la noche y en este lugar. El hombre estaba recargado en una pared, encendiendo un cigarro, con una actitud tranquila, como si estuviera esperando a alguien a estas horas de la noche, lo cual me puso hasta cierto punto en alerta, porque cuando trabajas en este oficio, en el turno nocturno, sueles reconocer a las personas que trabajan por el lugar y que salen a altas horas de la noche, además de ubicar a los tipos de personas que se suelen perder por aquí, por lo regular jóvenes que se pasaron de fiesta. Pero este hombre era distinto, lo que hizo que no dejara de ponerle atención, mientras él seguía tranquilamente recargado en aquella pared. Pero justo cuando estaba a punto de llegar a la zona donde él estaba parado, vi que el hombre dirigió su mirada hacia mí, y en ese momento fue cuando me percaté que no se trataba de una persona normal, porque su cara era más grande que la de un hombre común y su forma era bastante grotesca, porque literalmente se parecía más a la cara de un perro que a la de un ser humano, lo que hizo que me diera mucho miedo, desviándole la mirada de inmediato y fijando mi vista en la escoba, fingiendo no haberme dado cuenta de aquello. Pero al verlo de reojo, me percaté que aquel hombre seguía ahí, mirándome directamente, como si me estuviera retando, quizá consciente de que había visto su verdadera identidad. Cuando esto sucedía, yo me moría del miedo, porque lo único que tenía en mi mente era que se trataba de un hombre normal, quien posiblemente ocultaba su identidad con una máscara, lo que me hacía pensar que era peligroso y que quizá me podía hacer daño. De modo que intentando tener un poco de control de aquella situación,
Me detuve y levanté la mirada, pensando en saludarlo, dándole las buenas noches, para posteriormente seguir con mi camino. Pero cuando me detuve y lo miré de frente, vi cómo aquel hombre se puso en 4 patas y se echó a correr con una habilidad totalmente imposible para un ser humano común, porque se movía con mucha destreza, como lo haría un perro o cualquier otra bestia de 4 patas. Y quizá lo más impresionante de todo no fue solo verlo correr, sino también trepar una de las construcciones que había en el lugar para perderse rápidamente entre los techos de aquellos viejos edificios. Sé que es algo difícil de creer, porque incluso yo no sabía qué era lo que había visto, pensando incluso en la posibilidad de que hubiera sido una broma, pero la cara de aquel hombre era demasiado real, con aquel hocico lleno de colmillos y su rostro lleno de pelos, los cuales no podrían ser replicados por ningún tipo de máscara, así como aquel horrible movimiento que hizo cuando corrió en 4 patas, el cual era muy natural, y sobre todo, los brincos que dio para escalar y llegar a los techos de los edificios, lo cual claramente lo hacía ver como un tipo de ser o una bestia paranormal. Esa noche, cuando me reuní nuevamente con mis compañeros, les conté todo lo que sucedió con el miedo de ser ridiculizado, pero extrañamente, la mayoría de ellos me creyó e incluso unos cuantos se refirieron a este ser como el Nahual de Madero, el cual según ellos se suele aparecer seguido por esta avenida y en las calles aledañas, supuestamente para alimentarse de alguna persona distraída que esté caminando por ahí. Y de acuerdo a lo que me dijeron, lo que me salvó de ser su víctima fue mi uniforme del servicio de limpieza, porque esto le hizo saber que yo solo estaba trabajando y que no estaba perdido, simplemente caminando por ahí. Después de esta experiencia, no me encontré nuevamente con este ser en todo el tiempo que trabajé en el servicio de limpieza. Bueno, al menos no de frente, ya que en un par de ocasiones juro haber visto su sombra a lo lejos, corriendo en la oscuridad de las esquinas en 4 patas, seguramente buscando a su próxima víctima de la noche. Buenas noches, comunidad de la niebla. Mi nombre es Alejandra y esta noche les escribo para compartirles una experiencia que viví hace 15 años en las calles del centro histórico de la Ciudad de México. Primero, me gustaría contarles que me dedico al comercio de ropa, tal como la mayoría de mi familia, en mi caso desde mis bisabuelos, quienes le heredaron a mi familia un local ubicado en las zonas aledañas del Metro Pino Suárez, la cual literalmente es una casa colonial que fue adaptada para fungir como local comercial en la actualidad. De modo que en el exterior parece un local común y corriente de la zona, pero en la parte interior aún conserva el diseño y varios detalles de cuando fungió como casa residencial en el pasado de nuestro país. Y la verdad, en el interior es demasiado hermosa, pese a que ya está bastante maltratada por el paso del tiempo, además de que algunas habitaciones son utilizadas a manera de bodega. Pero tenemos un cuartito en especial que usamos para descansar cuando trabajamos hasta la madrugada y en algunas ocasiones para quedarnos a dormir en los meses de temporada alta en los que cerramos el local hasta altas horas de la noche. Y la historia que les voy a contar ocurrió en uno de estos periodos, en un diciembre de hace 15 años, cuando estaba embarazada de mi primera hija. Esa noche recuerdo que tuvimos mucho trabajo y que yo estuve de un lado a otro atendiendo a los clientes y haciendo las cuentas, tal como si estuviera en mis mejores tiempos, olvidando incluso mi embarazo. Pero cerca de las 3 de la mañana, cuando me fui a dormir con mi esposo en este pequeño cuarto,
me cayó el cansancio de todo el día y el dolor de cuerpo, característico de todas las mujeres que esperan un bebé. De modo que recuerdo haberme quedado despierta, lidiando con esta incomodidad y sufriendo en silencio para no despertar a mi esposo, porque había tenido un día bastante pesado, por lo que intenté tomar un libro para leer un poco con mi lámpara de buró, cuando de pronto escuché un extraño ruido en el techo del cuarto, lo cual se me hizo demasiado raro, porque estas casas coloniales están construidas a la antigua, con material de calidad, en el que era casi imposible escuchar el ruido de algún animal, lo que me preocupó, porque el ruido que oí era parecido al sonido que hace una persona adulta al brincar, por lo que dejé el libro en el buró y puse atención, mirando hacia el techo, para ver si podía escuchar un ruido más, y justo cuando hice eso, oí que alguien caminaba sobre el techo de nuestro cuarto, pero el ruido era bastante extraño, porque se asemejaba más al sonido que haría un adulto arrastrándose en 4 patas que el de un adulto caminando de forma normal. Así que ya un tanto asustada, me levanté y miré por la ventana que da al patio central de la casa, y cuando lo hice, en medio del pequeño patio, vi algo que no podía explicar, porque al principio parecía una enorme cosa negra que caminaba de forma complicada, parecido a la forma en la que caminan los pingüinos, pero cuando se movió un poco más y se puso bajo la luz de la luna llena, pude ver que se trataba de otro tipo de ave, la cual era completamente negra, pero en algunas partes de su cuerpo parecía ser un ser humano, actuando como un animal. Cuando vi aquello, grité del terror, despertando de inmediato a mi esposo, quien me preguntó a lo lejos si estaba bien. Pero justo cuando escuché su voz, aquella cosa, que parecía ser un tipo de ave de rapiña, se comenzó a mover de una forma extraña, cambiando la forma de su cuerpo justamente enfrente de mí, dejándose ver poco a poco, con la forma de una horrible mujer y con la piel completamente negra, la cual me miró directamente a los ojos, con aquella horrible mirada que nunca olvidaré, mientras yo gritaba desesperada, diciéndole groserías, golpeando desesperadamente el vidrio de la ventana. En ese momento, gracias a Dios llegó mi marido, y cuando le señalé hacia el exterior, él también vio a aquella extraña mujer, por lo que se puso rápidamente un pantalón para salir corriendo al patio, buscando amedrentar a aquel extraño ser. Pero en lo que esto sucedía, la mujer pareció alterarse, gritando de una forma extraña, nuevamente más parecido al sonido que haría un animal, y justo en ese momento, con mis propios ojos, vi cómo fue cambiando la forma de su cuerpo bajo la luz de la luna, hasta que se convirtió nuevamente en una enorme y asquerosa ave de rapiña de color negro. De modo que cuando mi marido llegó al exterior, este ser ya estaba aleteando, intentando tomar fuerza para huir, pero mientras lo hacía, mi esposo alcanzó a aventarle un palo directamente a la cabeza, haciéndole daño al instante, pero eso no impidió que pudiera huir, quejándose con aquel horrible sonido que jamás olvidaré. Esa noche, mi esposo y yo ya no pudimos dormir, platicando entre nosotros y sospechando que aquello había sido una bruja, la cual posiblemente se había sentido atraída hacia el local al percibir que estaba embarazada. Sin embargo, a la mañana siguiente nos pusimos a trabajar, tal como lo hacíamos todos los días, pero a eso de las 7 de la tarde, cuando estaba mostrándole la ropa a una clienta, vi que pasó una anciana, de esas que andan pidiendo monedas a la gente, y cuando la miré con detenimiento, pude ver que su cara era muy parecida a la de la mujer que habíamos visto la noche anterior,
y quizá como una extraña coincidencia, también pude ver que tenía un golpe en su cara, del lado derecho, justamente donde mi marido había alcanzado a golpear a aquel animal. No tengo la certeza que aquella anciana haya sido la misma bruja que me visitó la noche anterior, pero después de contarle esto a varias mujeres de la zona, me dijeron que ellas piensan lo mismo, pues se rumora que durante el día esta mujer camina por la zona buscando a una mujer embarazada o a una que haya dado a luz recientemente para atacarla por la noche, justo con la misma forma animal en la que la vi. Después de esta experiencia, puse varias protecciones en todo mi local, desde cruces e imágenes de la Virgen de Guadalupe hasta sal y ajo, para alejar a los malos espíritus. Y curiosamente, después de esto, esta anciana no pasó nuevamente frente al local, pero por las dudas, jamás me volví a quedar a dormir ahí, cuidando el bienestar de mi bebé y de los 2 hermosos hijos que tuve después de ella. Gracias por escuchar los relatos de esta noche, exploradores de la niebla. ¿Les gustaron las historias? Espero que sí, y ojalá estén listos para escuchar más historias de terror sobre el centro histórico de la ciudad, porque hay un par de relatos más que están a punto de publicarse en el canal. Recuerden suscribirse, darle like y compartir sus comentarios, los cuales estaré muy contento de leer. Si tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, con ángeles y seres de luz, o con demonios y seres de la oscuridad, también pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios. Para tener una dosis extra de terror, los invito a suscribirse a mi otro canal, Letras de la Oscuridad. Si llegaron al final de este especial, háganmelo saber en la sección de comentarios, o también háganse destacar con un emoji de un perro. Estaré muy atento de leer todos sus comentarios. Por el momento, ha llegado la hora de despedirnos, pero pronto nos adentraremos nuevamente en la niebla, donde están ocultas las historias de la luz y la oscuridad que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.